Aleluya, gloria sea el Señor, Dios les bendiga. Vamos a alegrarnos un poquito, vamos a dar unos aplausos al Señor. Amados, yo les contaba esta mañana a los hermanos que es necesario tener la dedicación a la familia, porque realmente lo necesitamos, amén. Es parte de la enseñanza que nosotros como cristianos podemos dar. La familia es tan importante. Yo recuerdo, yo perdí a mis papás muy temprano, tenía 10 años cuando papá muere, y mamá, cuando mamá murió, tenía yo 12, 13 años. Fue difícil para toda la familia, para todos mis hermanos. Pero yo recuerdo que mi madre se ocupó tanto de nosotros que en las tardecitas ella se sentaba después de la labor con todos nosotros. Éramos bastantes, éramos 7. Teníamos alrededor, ella se sentaba y nos leía el libro, la Biblia, y nos leía el libro de urbanidad, que era el manual de Carreño. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, que es tan importante, ¿verdad? Porque hay valores allí en la Biblia, en ese libro, que no deben dejar de pasar. Nuestras familias son muy importantes, nuestros hijos, hermanos, lo que puedas enseñarle. No es posible que un hermano sea enemigo de otro hermano. Eso para mí es algo increíble, no lo puedo aceptar. Amén. Hermanos de sangre, menos aún hermanos en el espíritu ligados por la sangre de Cristo. Tenemos que tener un fundamento. Y si tu fundamento es la roca, entonces tienes que estar en paz con todo, como dice la palabra. Amén. Es necesario, no es posible. Yo les puedo decir que mi mamá me decía quiénes fueron mis abuelos, los antepasados. Nosotros tenemos la genealogía, porque ¿cómo le iba a enseñar yo a mis hijos? Y nos tocó hacer un trabajo de importancia que necesariamente ellos tuvieron que conocer. Y doy gracias al Señor porque nosotros teníamos esa instrucción, pudimos traspasarla o pudimos transmitirla a nuestros hijos. Amén. Así que usted, anteriormente se hacía algo que se llama el árbol genealógico. Es necesario que usted se lo haga a sus hijos para que ellos se lo transmitan a sus nietos. Después los nietos, cuando vuelvan y se casen, también a sus hijos. Y así, amados, es necesario para saber de dónde viniste, quién es tu origen, de dónde saliste. Es importante eso, amén. Pero hoy día no conocemos, porque más es el tiempo que perdemos en las redes sociales. Yo les digo a mis nietos que para mí el teléfono es una herramienta, que no me la agarren, porque es una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo el lugar de la oración, las peticiones de oración cada rato, cada instante. ¿Entienden eso? Es necesario usarlo como herramienta de trabajo, no como distracción, porque eso no trae nada bueno. Fíjense ustedes, conocían todo lo de las redes sociales, pero no conocían nada que tenía que ver con la familia, y eso es muy triste, ¿saben? Es demasiado triste, y tenemos que tener cuidado con eso, enseñarle fundamentos a nuestros hijos. Bueno, amados, en el nombre de Jesús. ¿Saben? El Señor, ministración de parte del Señor, ¿verdad? Uno se encierra con Dios, llora al Señor por tantas cosas, amados. Como pastor quisiéramos nosotros ver la iglesia crecida en el espíritu, en ese fundamento de Cristo. Queremos ver una iglesia madura. Claro, damos gracias al Señor, bueno, por la sabiduría y el entendimiento, porque estamos trabajando con la iglesia separada. ¿Por qué? Por cuidarnos de las epidemias, de las cosas que hay, no por temor, porque sabemos que Dios es el que sana. Amén. Yo, por mí, todos estuvieran juntos. Para mí es importante que todos estemos juntos, pero tenemos que separarnos porque, bueno, en el nombre de Jesucristo tenemos que cuidarnos por este tiempo, y porque las autoridades así nos los exigen, guardar las normas de bioseguridad y todas las cosas. Pero nosotros sabemos que el Señor es el que sana, que es el que guarda, amén. Aunque los evangélicos también se mueren. ¿O no se mueren?
Se mueren porque si no, imagínese usted, si no se murieran desde el principio de Cristo hasta ahora, cuánto nos tuviéramos a Pablo, a Pedro, tuviéramos a Moisés, todos viviendo con nosotros. Pero gracias al Señor por esa sabiduría de ese Padre Creador, unos mueren, unos nacen. Es importante, así que el hombre no tiene deber ni derecho sobre la humanidad o de la procreación o de tratar de evitar el crecimiento de ellos, porque cuando vemos unas epidemias como esta, sabemos que quien lo hizo, no lo hizo Cristo, quien lo hizo fue el hombre, amén, para destrucción de población. Eso es la gran verdad, eso ha sucedido durante el tiempo, pero ¿quién más que Dios para conocer las cosas? Dios es nuestro creador, Él sabe cuántos van a morir y cuántos van a nacer. Esa es la gran realidad, amén. El hombre no tiene que intervenir en eso. Dios lo permite porque es asunto de pecado, y hasta que no lo reconozca como Salvador, siempre va a haber la maldad en el corazón del hombre, amén. Entonces el Señor me decía, cuando no tenemos nada bueno que decir, háblale a mi pueblo acerca de eso, que cuando nos reunamos tengamos en cuenta que la palabra de Dios es más importante que cualquier cosa. Y nos dio un consejo, yo lo vi como un consejo en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 19. Y dice, Efesios 5, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Qué tremendo consejo. Cuando estemos reunidos, que el Señor dice, es necesario de que pensemos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. No sé por qué hace tanto calor, me dijeron que están prendidos todos los aires. Estaba haciendo un calor insoportable, Maturín fue horrible ayer y antier, a pesar de la lluvia, pero bueno, vamos a soportarlo un poquito. Saben que en el infierno es más caliente, ¿no? allá abajo es más caliente, dice que es fuego, es tremendo, aunque nosotros no vamos para allá, ¿verdad que no? Nosotros ¿para dónde vamos? A la presencia del Señor, a ese lugar de las alturas. Gloria sea al Señor, bendito Dios. Entonces en Efesios Dios nos da un consejo: cuando estemos reunidos, no hablen de cosas que no son edificantes. Vamos a hablar de cosas que van a estructurar a lo que es la iglesia, nuestra propia vida, nuestra vida que es tan importante en Dios. Y me dijo, hablan cosas como estas, dicen cosas, la iglesia está perdida, va por un mal camino. Eso es lo que dice el Señor, que dicen las conversaciones de las personas que se reúnen, que están desenfocadas de Dios, que creen que están maduras. Los cristianos están dormidos, no oran, no aman, no se preocupan, enumerando todas las penas y las debilidades de la iglesia. Demasiada pereza, demasiada pobreza, demasiada riqueza, demasiados malcriados, demasiada gordura. Esas ovejas tan gordas no quieren trabajar. Tantas cosas. Por eso fue que Dios dijo, no es necesario el mal comentario, es necesario que entiendas que debes reunirte para hacer esto, porque la debilidad del hombre, amados, se fundamenta en el poder glorioso de Dios. Cuando tú eres débil, Dios es fuerte, y eso enmarca una debilidad tuya. Cuando haces comentarios, cuando no creces, cuando no quieres crecer, cuando hay habladurías, cuando hay... Eso no es que sean ustedes, esa es la iglesia del lado, amén, pero es necesario nosotros tener el conocimiento para enseñarlos. ¿Entendieron eso? Para enseñar a todos los hermanos que no saben de esto, porque yo sé que ustedes son ángeles sin alas, pero un momento que el Señor les diga, vengan a mi presencia, todos nos vamos a ir, ¿o no? ¿No nos vamos a ir con el Señor? ¡Wow! ¡Qué débiles! ¿Nos vamos con el Señor o no nos vamos a ir? Entonces, la fidelidad de Dios nunca ha dependido de la fidelidad del hombre. Porque si es por eso, amado, ¿dónde vamos a estar?
El hombre falla cada instante. El hombre tiene muchas debilidades. El hombre se ocupa de cosas que no debe ocuparse. Entonces, si Dios se confiara por la fidelidad del hombre, perdería, porque la palabra del Señor dice, aunque tú seas infiel, yo permaneceré fiel. ¿Entienden eso? ¿Quién es el que va a permanecer fiel? Dios. Su pueblo ha sido infiel. ¿Bajo las amenazas de qué? De la misma descomposición del hombre. Dios quiere que entiendas que Él es tu Señor y Dios, que Él es tu fuerza, que cuando te pongas a hablar con tu hermano o con cualquiera, le hables acerca de las cosas grandes que Dios puede hacer. Tú estás limitado, pero en Él podemos hacer todas las cosas. Enséñale a la humanidad que no sabe de nada, que está podrida, que está enferma, de que tú una vez también estuviste enfermo y fuiste sacado de esa oscuridad a una luz admirable, a un conocimiento que antes no tenía. Dios te dio la oportunidad de la vida. Necesitamos hablar de los ejemplos de la Biblia. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Por qué Dios no se dio por vencido jamás? El Señor trabajó en función de nosotros. Aunque los suyos tengan malas actitudes, Dios está ahí mirándote para decirte, hijo, no es así. Vamos a tomar la Biblia, vamos a conocer. Imagínate cuando a Jesucristo de repente, y podemos ubicarnos, por eso es que el evangélico siempre le dice a la gente, lee el libro de Juan, lee el libro de Juan, porque en el libro de Juan vas a encontrar fuerza, vas a encontrar fortaleza, vas a encontrar milagros, vas a encontrar cosas hermosas. Nunca vas a estar ocioso, vas a tener que hablar muchas cosas que Dios hizo a través de su enseñanza, de esa presencia en la tierra, y que Juan las plasmó en ese Nuevo Testamento. Un evangelio hermoso, lo llamaba el Señor, el discípulo amado. Era hermoso, por eso les digo, léanlo, empápense de Juan, para que vean todas las cosas que tiene como enseñanza. Mire, cuando le dijeron a Jesús, acaban de matar a Juan. Qué cosa, qué impresión. Aunque era Dios con nosotros, no dejó de dolerse porque era hombre también. Sufrió, le dio mucho dolor en su corazón. Y dijo, me voy de este lugar, me voy. Pero resulta que tenía una gran multitud detrás que no lo dejaba. Tuvo que pasar de un lugar a otro. ¿Para qué? Porque se quería encontrar con sus discípulos, estar solo con ellos, a lo mejor consolarse unos con los otros. Era la muerte de uno de ellos que había tenido una misión importante en esta tierra. Le cortaron la cabeza a Juan por injurias, mentiras, envidias, maldades del gobierno que imperaba en aquellos lugares, en la época. Tú sabes que un inocente muera por caprichos de cualquiera. Eso es triste. Las persecuciones, amados, que a veces no vemos, pero que existen, las acusaciones llenas de maldad en contra del pueblo de Cristo. En tantos lugares donde nuestros hermanos ni siquiera pueden predicar la palabra, que tienen que hacerlo a través de este medio teatral, porque no pueden hablar acerca de Jesucristo, porque los matan o los encarcelan. Nosotros aquí, en Venezuela, todavía predicamos a Cristo, pero ¿quién nos dice que durará mucho el tiempo? ¿Quién nos dice, amado? ¿O es que acaso no es bíblico de que el pueblo del Señor va a ser perseguido? Entonces no debemos perder el tiempo. Cuando estemos juntos vamos a agarrar el consejo de Jesús y vamos a orar, vamos a clamar, vamos a consolarnos los unos con los otros. Pero resulta que cuando le dicen a Jesús, mataron a Juan, qué noticia más dura, qué dolorosa, y cruzó hacia el otro lado. Y allí, en esa gran multitud, les predicó. ¿Y saben por qué era bueno? ¿Por qué
Él tuvo que hacer lo que Dios dijo, porque era necesario, porque si se quedaba solo con sus discípulos, ¿sabe qué iba a pasar? A lo mejor el dolor le iba a permitir cometer el error de hablar lo que no tenía que hablar. La amargura, el dolor, el sufrimiento que estaba viviendo en ese momento le iba a permitir el pecado. Y dice la Biblia que en él no se halló pecado, porque hubiese habido un comentario: cómo lo mataron, esos desgraciados, no era posible, no merecía morir de esa manera. Eso era lo que iba a pasar. Pero que el Señor Dios Todopoderoso le puso una multitud delante para que no tuviera escapatoria, para que no se fuera solo con sus discípulos. Y ahí empezó a predicarles y a predicarles y a predicarles hasta que se hizo tarde, que ya no podían de ninguna manera hacer más nada. Y fue cuando el Señor miró la imposibilidad de aquella gente y dijo: tienen hambre. ¿Qué hacemos, Felipe? Ahí lo que hay son 120 denarios, eso no alcanza para nada. Le dice Felipe. Se suponía que él estaba haciendo con los demás discípulos la gran comisión. Jesucristo los había encomendado: váyanse por los caminos, vayan a anunciar el reino, vayan a hablar de las cosas que ustedes han visto, vayan a sanar a los enfermos. Venían de una comisión. Se supone que estaban llenos de ¿qué? De poder, de fuego. Pero resulta ser de que Felipe, cuando Jesucristo le dijo: tienen hambre, ¿qué hacemos? Él le dijo: lo que hay es 120. Pensó en esto. Cuando nosotros estamos pasando por un problema, lo primero que pensamos es en las imposibilidades. No tenemos recursos, no tenemos dinero. ¿No es cierto? ¿Por qué no piensas primero en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, dándote todas las posibilidades para que entiendas que Él todo lo puede? Pensamos primero en cuánto cuesta. Jesús le dijo: no, Felipe, no es cuánto cuesta. ¿Y qué dijeron los demás discípulos? Déjalos ir, maestro. Déjalos que se vayan, que se mueran de hambre, no importa. No les importaba mucho, pero a Jesús sí le importaba. Jesús veía la necesidad del pueblo, no solamente de la salvación, también vio la necesidad que tenían. La necesidad, dice la Escritura: fui joven y envejecí y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor es nuestra provisión, es el pan del cielo que vino para sustentarte, para ayudarte, para darte lo que era necesario. Eso es lo que me enseñan las Escrituras, bendito sea el Señor. Pero aquellos discípulos que supuestamente estaban llenos de Dios, entonces lo primero que le hicieron fue ponerle al Señor un obstáculo. No tenemos recursos, esto no alcanza para nada. Son muchas las gentes que están en este lugar. ¡Wow! ¿Qué le pasó? Jesús le estaba preguntando, ¿acaso eso? Estaba mirando su corazón, como está viendo también tu corazón. ¿Qué es lo que tienes dentro? Vamos a escudriñar. El pensamiento no ha llegado aquí a tu cabeza cuando Dios lo ha sabido todo. Él lo sabe todo. Él conoce todo. No hay nada que sea imposible para Él. Él no tiene limitaciones. Limitaciones tenemos nosotros como hombres. Los que hablamos de más somos nosotros. Lo que decimos, lo que no tenemos que decir, lo decimos. Y Dios te dice: cállate, mejor es que te calles. No hables porque la embarran. No hables porque lo dices mal, porque me escondes. Cuando tú hablas y no hablas con fe, me escondes. Yo viví, morí, resucité y todo fue por fe. No se halló pecado en mí, me hice pecado por vosotros, te dice el Señor. ¿Qué puede ser imposible que tú no puedas lograr? En las manos del Señor eres una vasija útil. Aunque creas que eres inútil, en el Señor eres útil. Por eso no debes hablar lo que no tienes que hablar. ¡Wow!
Felipe, averigua qué es lo que vamos a hacer con esta gente. Señor, no. Y los otros más insensatos que Felipe. Wow. Pero hubo uno que le dijo al Señor, que fue Andrés, que no se crean que tenía mucha fe. Dijo, por ahí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Muchachito por ahí. Búscanme y díganle a ese niño que me mande su almuerzo o su comida o su cena. Una cena que quizás era para la familia de su entorno, los que estaban con él. Pero ¿saben una cosa? Lo que iba a ser un almuerzo o una cena para 5 personas vino a ser un milagro glorioso para miles de personas, porque Dios es el Dios de la multiplicación. Por eso es que tú empañas cuando hablas las cosas que no tienes que hablar, empañas los milagros de Dios. Es tremendo. Dios sí es maravilloso. Fíjense lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios. ¡Wow! ¡Qué bendición en mi Señor! Bendito Dios. Todas las cosas que Dios nos da y que nos bendice con ellas a través de sus escrituras. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si nosotros somos débiles, Dios es poderoso. Si nosotros no lo podemos, todo lo podemos en Él que nos fortalece, porque Él es Dios y tú tienes a Dios contigo. No hay imposibles. Amados, nuestras debilidades, ¿sabes?, se manifiestan para engrandecer al Señor, porque Él se glorifica en nuestras debilidades. Para engrandecerlo, porque cuando tú te das cuenta que eres débil, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Pero ¿eres fuerte dónde? En Cristo Jesús, bendito sea el Señor. ¿Estás enfermo? ¿Tienes necesidades? ¿Tienes a tus hijos en la calle? ¿La familia no ha llegado? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Problemas económicos? ¿Problemas de salud? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Es que acaso ese Dios que vino a la tierra no tiene poder para sanarte, salvarte, sacarte del lugar donde estás? Entonces no sigas diciendo más, no puedo, Señor, no puedo, porque claro que puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en Él que fue el que murió para darnos vida en abundancia. Aprende a callarte cuando tienes que callarte. Amados, cuando los hermanos son débiles, Jesús es fuerte. Cuando los hermanos no oran, me decía el Señor, Jesús ora. Cuando los discípulos no buscan, Jesús buscó a ese Dios maravilloso. ¿Se acuerdan cuando se acercó y le dijo, Pedro, no pudiste velar conmigo? Pedro y los discípulos que estaban en ese lugar, y ellos dormían y Jesucristo velaba en oración, en agonía. Entonces, si ellos no duermen, si ellos no buscan, no te importe, busca tú. Vamos a ver la debilidad de otro y no vamos a crecer. Y hay muchas mujeres que dicen, no, ese hombre no busca, ese hombre no se relaciona con Dios, ese no sé qué, ese no sé qué el otro. Amado, la salvación es individual, déjelo tranquilo, Él va a pagar su precio cuando Dios así lo requiera. Y si no lo hace, debe saber que entonces se quedará, a lo mejor es un candidato para la tribulación, para trabajar en función del crecimiento de la iglesia en ese lugar de tribulación. Pero tú entonces crece callada. Crece y ora por él, o crece y ora por ella. ¿Entendimos eso? ¿Cuántos dicen no buscan? ¿Cuántos dicen es que yo quiero? ¿Cuántos se quejan delante del Señor? Y el Señor te dice, aprende a callarte. Porque cada palabra que tú digas en contra, lo que va a hacer es evitar la mano de Dios hacer. Acuérdate que Dios hace de acuerdo a lo que tú le permitas. Y si tú te quejas delante del Señor, entonces esa persona, ¿qué va a hacer? Señor, ya no lo soporto, se lo va a llevar. Señor, tal cosa, el Señor va a hacer, porque Dios está oyendo tu voz. ¿Entiendes?
Pero si tú dices, Señor, yo glorifico tu nombre y te pido, Dios, que hagas en función de mis hijos, en función de mi familia, haz en función mía, Señor. Yo quiero ver tu gloria, quiero vivir el rapto de la iglesia. Señor, no me quiero ir antes, quiero trabajar en función de ti, quiero hacer y edificar, quiero sembrar el evangelio en los corazones de mucha gente. ¿Qué tú crees que va a hacer el Señor? Dios te va a oír, Dios va a bendecirte. Ese es el trato de Dios para contigo. Y la gloria del Señor se va a manifestar en cada momento de tu vida. Cuando el pueblo no tuvo fe, cuando los discípulos no tuvieron fe, Jesucristo tuvo fe. Cuando el que tienes a tu lado no tiene fe, pues tú tienes fe y es suficiente delante del Señor. Si hay una sola persona, una sola luz dentro de un hogar, esa luz va a brillar, bendito sea el Señor. Créelo, Dios es maravilloso. Eso yo he visto la gloria del Señor. En el libro de Mateo capítulo 14, verso 19, dice: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Y qué pasó? Y comieron todos y se saciaron, recogiendo lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Cuando nosotros vemos, amado, la dificultad, cuando vemos lo que falta de recursos, ¿qué estamos haciendo? No vamos a ver el milagro. Vamos a ver el milagro cuando apartamos las cosas que detienen tu acción en Cristo. Saben, yo les contaba esta mañana a mis hermanos que había un rey que él murió porque primero, antes de ir a la presencia del Señor, ¿saben qué hizo? Dice que se fue a consultar a quien no tenía que consultar, dice a los médicos, pero eran los curanderos de aquellos tiempos, los brujos. Tenía una enfermedad en los pies y dice que murió de esa enfermedad. Era un hombre de Dios, reinó bajo el mandato divino, hizo lo recto delante del Señor, pero cuando le tocó la enfermedad, renegó de Dios y se fue a los médicos o a los hechiceros. ¿Cuántos pueblos de Dios, primero antes de irse a la presencia del Señor, se va donde no tiene que ir? ¿Tiene alguna dolencia? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene algún problema? ¿Y dónde va? Al lugar equivocado. Lo primero que tienes que hacer es irte a los pies del Señor. Dale el aplauso. Hubo algo que me llamó la atención, ¿verdad? Que en el lugar de culpar a los discípulos, los ocupó el Señor. Y ellos vieron el milagro de la oración que no hicieron. ¿Quién hizo la oración? Jesús, ¿verdad? Ellos no hicieron la oración. Ellos a lo mejor estaban, mira, ¿qué va a hacer con esos panes? ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer con el otro? No va a poder. Debió repartir la multitud, debió mandarla a su casa. Eso era lo que murmuraban sus discípulos. ¿Qué trabajo más difícil es el trabajo pastoral? ¿Saben? Cuando tenemos gente tan negativa a nuestro alrededor, no vas a poder. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y por qué te vas a meter por ahí? Porque yo oigo la voz de Dios, no la voz del hombre, que el Señor reprende el diablo. Esa es la verdad. Amados, ellos vieron el milagro de la oración que no hicieron, la multiplicación de los panes y los peces que no buscaron. Ellos no la buscaron, Jesucristo lo hizo. El pan que no compraron. Si Jesús hubiese actuado por lo que decían sus discípulos, la multitud se hubiese ido muerta del hambre. ¿Quién sabe? Las murmuraciones que hubiesen levantado y no hubiesen nunca hablado del milagro. Y ellos no. Si ellos no dejan, o si el Señor deja ir la multitud sin haber hecho ese milagro, los discípulos también se hubiesen quedado sin ver el milagro de Dios. Nosotros tenemos, amados, que oír la voz del Señor primeramente, no oír la voz del necio, del lisonjero, de la persona que no tiene palabras buenas, que te detienen el milagro de Dios. Y el Señor va a hacer, porque Dios te llamó para multiplicar, no para restar. Y eso tienes que entenderlo. En el libro de Segunda de Timoteo, vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el verso
13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Él va a permanecer ahí porque Él tenía una respuesta. ¿O es que acaso Él vino a morir en vano? ¿O es que no tenía una respuesta para nosotros el sacrificio de la cruz? Entonces, vamos a tener más fe. No vamos a hacer comentarios sobre el problema que tenemos. Acuérdense lo que hizo el Señor. Quitó a Jesús de en medio de ese pueblo y lo llevó a la multitud para que no tuviera nada que hacer. No, para ocuparlo, para hacer. Mira, ahí tienes una multitud. Tienes que hacer frente a ellos. No te limites en el problema. Ve a lo que tienes que hacer. Ve a lo que viniste. Y el Señor Jesús se prestó y esa enseñanza le dio a los discípulos. Los discípulos que no tenían fe ninguno. Uno casi incrédulo, otro insensato. Y los demás, amados, qué falta de fe. Todos los discípulos, déjalos que se vayan. ¿Cuántas veces no te dicen, es que tú no puedes hacer esto, es que tú no puedes hacer el otro, es que tú no puedes? Amados, por Dios, nosotros hemos creído en que hay un Dios en los cielos, que no se puso en los cielos nada más por nada. Dios es Dios, Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios es todo poder, Dios hace las cosas de la nada. Dios puede hacer en ti una criatura nueva, te sacó de aquel lugar de muerte para darte vida. Eso es suficiente. Bendito sea. En la palabra de Juan, en el libro de Juan, hay muchos milagros, amados, que Juan nos cuenta, ¿verdad? Que si tú te pones a ver, todos los milagros, amados, no pudieron haberse escrito en esta palabra, porque no, ¿cómo íbamos a hacer? La verdad es que no tuviéramos biblioteca donde meter todo lo que hizo Jesucristo. ¿Ah? Pero Juan describe 7 puntuales milagros en la palabra. En el libro de Juan 20, el 30 al 31, dice el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad que es tremendo lo que nos dice la Escritura? ¿Cómo lo describe el Señor? ¡Qué maravilloso es Dios! Él seleccionó 7 milagros. Entre ellos, convirtió el agua en vino en las fiestas de Caná. No solamente eso, hizo otro milagro, la resurrección de Lázaro, que fueron milagros tremendos, terribles. Hay un hermano que se llama, este libro que se lo recomiendo, yo sé que ahorita no vende el libro, él habla acerca de las cosas del Señor, es muy bonito, hace poesía, hay poesía, pero también hay algo que me llamó la atención, que él representa lo que es la verdad bíblica, los milagros del Señor, en el libro de Juan, y lo hace como que fuera ¿cómo se llama? En un tribunal con un juez, y empieza a hablar acerca de esos 7 milagros que fueron muy como señalados, vistos, conocidos en el mundo hoy día, que fueron esos. El primer milagro fue el de las bodas de Canaán, ¿verdad? Dice, suponemos que estamos en una sala de corte. Yo quiero que tú te supongas eso. Estaba vacía esa sala de la corte. 4 personas que presentaban o que representaban al juez, a un abogado, a un huérfano y a uno que quiere ser su representante. El juez, ¿quién es juez? ¿Quién es el juez? Dios es el juez. Jesús es el que quiere ser representante y el huérfano eres tú y soy yo. Estamos en esta tierra, parecemos que estamos abandonados de todo, ¿verdad? Pero el Señor Dios no nos ha dejado, ni tampoco nos dejará, bendito sea el Señor. Pero tú eres el huérfano, no tienes nombre, ni herencia, ni hogar. El abogado propone que tengas un cuidado bajo aquel que quiere representarte, que es Cristo Jesús.
Dice que Jesús estaba allá y le dice el Padre, ¿quién va a hacer lo que se tiene que hacer? Y él le dijo, Padre, yo iré y lo sanaré, yo iré y lo salvaré, yo iré y lo restituiré. Dijo el Señor, dejó su trono de gloria para venir a hacerse hombre. Se llamó Emmanuel, Dios entre los hombres, para hacer la salvación, la redención que hizo, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Ese fue el propósito. ¿Quién es el abogado? Un pescador de Galilea. Su nombre es Juan, el que lo escribió. Se representó en la corte, o se presentó con seis testigos. Es el momento de presentar el séptimo testigo. Y él dijo, no. Voy a darle un repasito al caso primero y luego hablaré de este séptimo testigo. Por lo pronto, 6 son los que van a ir al estrado. Dejamos a ese último para cuando estemos ya oídos y bien asentados sobre todos los milagros y todas las cosas que vamos a exponer en este estrado o en este jurado. El abogado, amados, repasó, dice que con mucha templanza comenzó el caso con las bodas de Caná. Habla con calma. Nadie, amado, como esa palabra tan calmada y tan llena de paz. No tenían vino, le dicen al maestro. Señor, no hay vino, se acabó el vino. Malas palabras. Malas palabras. La misma madre llegó y le dijo, Señor, no hay. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Es que no sabes que delante de ti está el Hijo de Dios? ¿Qué le pasó a aquellos que estaban ahí y dijeron, se acabó? ¿Es que acaso no estaba el dador de la vida, el proveedor, el pan del cielo en ese lugar que podía hacer un milagro? ¿Es que acaso cuando en tu casa no está el pan de vida, el que cayó del cielo, el maná, no está contigo? ¿Te olvidaste que el maestro estaba allí? Y ese fue el primer milagro. Y dice que entonces se convirtió esa agua en un delicioso vino, que lo disfrutaron todos. ¿Y qué hicieron? Callaron, porque no tenían otro argumento. Vieron que lo que se tenía que hacer se hizo en el momento que correspondía, porque a veces nos llenamos de desesperación, como estaba María y todos los que estaban en el lugar. Y entonces las autoridades disfrutaron del mejor vino. El mejor vino lo estás disfrutando tú, porque aquel mundo está desesperado en todas sus angustias, en todos sus dolores, pero tú fuiste llamado a ser salvo, a disfrutar la mejor cena, el mejor vino, el mejor aceite, la mejor esencia. ¡Aleluya! Después sigue Juan. Oímos de un oficial extranjero que su hijo estaba en el umbral de la muerte y lo llevó a todo lugar, lo llevó a los brujos, lo llevó a los médicos, le sacaron toda la plata y no consiguió de que el muchacho se sanara. Pero entonces oí de un Jesús en Galilea. Señor juez, y tuve que hacerlo, tuve que llevar a mi hijo. A pesar de ser yo una autoridad, tuve que llevarlo hasta donde estaba Jesús. Y sabe una cosa, señor juez, aquí está mi hijo sano, está mi hijo y hoy puedo dar gracias. Sabe, no me quitó medio, no me quitó nada. Lo que hizo fue darle vida a mi hijo que estaba muerto, lo rescató de la muerte. Tú eres ese huérfano, tú eres ese niño. Dios te sacó de las tinieblas, te sacó de la muerte para que vivieras eternamente. Bendito sea el Señor. Ese fue otro. Y dice el oficial, no tuve alternativa, tuve que llegarlo. ¿Cuántas personas, verdad? Dicen, no, voy a ir a la iglesia porque me invitaron. No tengo alternativa, a lo mejor para que se calle, o a lo mejor voy a ir a buscar una ovejita, a ver si la encuentro. Y resulta que Dios usa eso para rescatarte, para salvarte. No fuiste tú con tu necedad. No, fue Dios que te estaba llamando, estaba tratando contigo y usó eso. ¿Entiendes? Dios quiere que todos los hombres alcancen la vida. Dios no quiere que los hombres mueran,
sino que todos sean rescatados por Él. Él murió por todos los hombres, por todos, pero no son todos los hombres los que vienen a Él. Juan sigue hablando y su señoría le dice: no olvide al paralítico cerca del estanque. No lo olvides, Señor. Son 38 años que no caminaba postrado en aquel lugar, esperando que alguien tuviera misericordia y lo lanzara antes de que el ángel viniera a batir las aguas. 38 años. ¿Es que acaso tú le puedes dar fechas al Señor para que actúe en tu vida? Hay personas que dicen: pude haber llegado más antes. No, tú llegaste cuando Dios le dio la gana de que tú llegaras. Dios va a hacer en tu problema cuando Él quiera hacer en tu problema, porque antes te está enseñando para que sepas manejar las cosas que están a tu alrededor, para que no tengas equivocación. Dios es el que sabe el tiempo. Y llegó aquel hombre y le dijo Juan al juez: entró por las puertas, ¿no lo viste? Es aquel que está sentado allá. Ese que está sentado allá tuvo 38 años postrado en aquel estanque, hasta que vino mi Señor y lo salvó. Y ahora ese paralítico está sentado ahí, glorificando y dando testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. ¿Es que acaso tú estás dando testimonio de lo que Dios hizo en tu vida? ¡Qué tremendo! El niño del almuerzo es otro de los milagros. ¿Tenía cuántos? 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo el Señor? Multiplicó aquello. Lo que iba a ser un almuerzo, entonces vino a ser un festín. ¡Wow! Glorioso. Miles y miles disfrutaron de aquella comida que el Señor ofrecía. El milagro de la multiplicación. ¿Es que acaso Dios no tiene milagros? ¿No hace milagros todavía? Dios es el mismo ayer, hoy y será por los siglos. Si tienes necesidad de algo, vete a los pies del Maestro, porque Él es tu multiplicador. Él te va a dar aún lo que tú no piensas que puedes tener. Todo tiene su tiempo en el Señor, pero Él va a hacer. Él no te va a dejar sin respuesta, créelo. Juan calla de nuevo y deja que el silencio hable en la sala de la corte. Nadie, hermano, ni actitudes negativas, ni palabras lisonjeras, ni habladurías de hombres pueden negar la bendición de estos milagros. Por eso no podemos hablar de otra cosa. Hablemos de lo que hizo el Jesús de Galilea, el Señor de Nazaret, el Cristo de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Hablemos de eso. El juez escucha al abogado y escucha y le pregunta al huérfano: ¿y tú qué tienes que decir? Porque a veces nosotros estamos aquí y no damos gracias al Señor ni siquiera por el milagro de la salvación. ¿Qué tienes tú como huérfano que decirle a ese juez, a ese Padre de nuestro Señor Jesucristo? No tienes nada que decir, pues yo tengo mucho que decir. Yo doy gracias al Señor por la vida, porque un día me rescató. Quizás hubiese muerto allá afuera sin Cristo y hoy estuviera quemándome en el infierno, pero doy gracias que me miró y tuvo misericordia de mí, y hoy puedo hablarles a ustedes de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es mi Señor, mi abogado! Luego vino la tempestad de la barca, truenos, relámpagos, o es que no pasas por ahí, tormentas capaces de matar. No pasas por eso, no pasas por tribulaciones y dolores, pero vino uno que pudo testificar del milagro que se hizo en ese lugar. Fue Pedro. Señor juez, sabes, había tempestades, había sufrimientos, gritos, no había esperanza, pero llegó Jesús y se montó en la barca, y entonces hubo paz y tranquilidad. Bendito Dios. Mete a Jesús en tu barca para que haya libertad, para que haya paz, para que haya amor. Bendito sea el Señor. ¡Oh Dios! ¿Sabes, señor juez? Se calmó todo cuando entró Jesús a la barca. Luego encontramos a un hombre que no podía ver, su mundo era oscuro, y dijo: Jesús, sáname, sana mis ojos. Y hoy ese hombre está ahí sentado mirando lo que estamos haciendo, señor juez.
Tú viniste ciego, sordo, mudo, enfermo, lleno de pecados. Pero ese juez maravilloso hoy atiende tu caso. Jesucristo murió por ti para devolverte la vista, para que testificaras de su poder. Tú eres testimonio de su gloria. Y dice Juan, tenemos 6 testimonios certificados, evidencia: la vasija que contenía el vino de las bodas de Caná, las declaraciones de todos estos hombres que han estado y miraron el milagro del Señor, del médico, de los brujos que trataron al niño que no recibió sanidad, el bastón del ciego. Estas son evidencias de todo lo que hoy certificamos delante de ti, Señor juez. Y dijo Juan, tenemos al 7º testigo, no te olvides de él. Tenemos un pedazo de su sudario, tenemos un pedazo de su mortorio. Ese es Lázaro. Lázaro, es Lázaro que se detiene ante Jesús cuando entra por aquella puerta, cuando fue llamado y se le acerca al maestro. Amigo, mi amigo del alma, mi maestro, mi doctor, mi sanador, te amo, Señor. Y le dice el juez, ven Lázaro, siéntate en el estrado. Pero pasó antes, agradeciendo al maestro por lo que el maestro había hecho con él. Qué bendito es ese Dios maravilloso. Y le dice el juez, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Lázaro. He oído de un hombre, ¿has oído tú de ese hombre que llaman Jesús? Sí, claro que he oído. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo conoces bien? Sí, claro que lo conozco. Mi amigo, mi hermano, amigo de mis hermanas, mi sanador, mi Señor. Ese lo conozco bien. ¿Cómo dices que es tu amigo? ¿Cómo dices que es tu sanador? Si se tardó cuando lo llamaron. Cuando le dijeron que estabas enfermo, se tardó. Y le dijo, sí, se tardó. Yo no cuestiono eso. Y hasta morí en la espera. Y mis hermanas se desesperaron y lo llamaron. Pero él vino cuando lo creyó correcto. Y aunque estaba muerto, yo morí con la esperanza de que algún día él iba a volver. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Y le dijo el juez, ¿y luego qué pasó? Oí su voz. ¿Qué voz? La voz de Jesús. Pero si estabas muerto, ¿cómo oíste su voz? La oí. La oí. La oímos, ¿verdad? Y estamos aquí dando gloria al Señor. Aleluya. Le dijo el juez, estaba dentro de la tumba. ¿Cómo lo oíste? Sí, lo estaba. ¿Cómo puede un muerto estar sepultado y oír la voz de alguien? Eso sí es verdad que es difícil. Los muertos no oyen, pero yo oí al Señor. Y todo muerto, dice, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. ¡Aleluya! Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero oímos a Dios. ¿Y qué le dijo? No le dijo. ¿Qué fue lo que te dijo? No me dijo. Me gritó, ¡Lázaro, sal fuera! ¡Lázaro, sal fuera! Y yo oí la voz y estaba entre los muertos, pero viví cuando oí la voz de aquel maestro. Salí inmediatamente porque me ordenó que saliera. Si crees en Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Aleluya. Le preguntó el juez, ¿tienes testigo de lo que estás diciendo? Multitudes, tengo multitudes que vieron y oyeron y hasta hoy están oyendo del milagro de Jesús Lázaro. Estos milagros no fueron de 2 días, tenía 4 días, estaba podrido ya, señor juez. Y él vino y me llamó y salí y estoy vivo. Tú estabas muerto, ¿verdad? Pero ahora vives. Y eso es lo importante, ahora vive. Ahora Juan se volvió al juez. Usted, señor juez, ha oído los testimonios
Dejo ahora la decisión en sus manos. El representante permanece de pie, no se identifica, no necesita hacerlo, todos lo conocen, es Jesús de Nazaret. Aleluya. Y dice: yo represento al huérfano, que es la suma de todos estos testimonios. Todos los que han visto, todos ustedes, yo los justifico y los quiero representar. La fiesta donde no hay nada que celebrar y por lo tanto no hay vino. Como el hijo de la autoridad que buscaba ser sanado, no encontró sanidad. Así está el mundo, no tiene médicos, no tiene salvación. El paralítico no puede caminar, el mendigo no puede tampoco andar, porque tiene todas las necesidades. Los hambrientos, porque la tierra no está produciendo para satisfacer las tempestades tan grandes que por no tener brújula no pueden guiarse. El mundo anda en esa condición. Todos están muertos, Señor, le dice el representante al juez. Todos están muertos. Todos están muertos. Pero yo les ofrezco gozo, fuerza, sanidad, vista, seguridad, alimento, nueva vida. Todo le daré, si me lo permite, Señor. Y él le dice: tú eres mi hijo, a quien he elegido. Eso aparece en Lucas 3:22. Tú eres mi hijo, el que elegí para que hiciera la bondad del cielo. Tú eres mi hijo. Tú ofreces vida, salvación, eternidad. Dar comida al hambriento, darle dirección al que tiene la brújula dislocada. Tú eres. Pero algo te voy a decir, hijo amado. Si ellos te lo permiten, todo lo que tú quieres hacer, harás. Pero solo si ellos te lo permiten. El problema no está en Jesús. El problema no está en el diablo, el problema está en ti, si decides que sea el Señor el que dirija tu brújula. El problema está en que tú eres el llamado, el que tú eres el que tienes que decidir. En ese libre albedrío, si sigues dejándote guiar por aquel representante o dejarte llevar por las ondas del mar, los truenos y las tempestades. Jesucristo quiere salvar al hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero Él es el que da abundancia de vida a través de la muerte que sufrió en la cruz del Calvario. Pero Él resucitó. Dice que fue ahí llevado toda culpa. Él pagó la deuda a Satanás, el diablo, que no tiene nada que ver con el pueblo de Jesucristo. Tú decides si Jesucristo es tu representante o el diablo es tu acusador. Tú decides si te vas al cielo o te vas al infierno con Satanás. Eres tú el que ha de decidir por tu vida. Jesucristo lo que hizo, ya lo hizo. Amado, no es tiempo de hablar de lo que no corresponde. Jesús se ofreció por ti, así como hizo con aquello, hace contigo. Así como hizo con aquel cojo, con aquel ciego, con la muerte de Lázaro, así puede hacer contigo. No limites el poder de Dios porque oyes cosas que no debes oír o porque hablas cosas que no debes hablar. El poder de Dios continúa vivo. Exacto, Jesucristo viene, va a llamar a la iglesia a su presencia, pero solo aquellos que están preparados, que son maduros, se levantarán y cenarán con Él, celebrarán las bodas del Cordero, cantaremos con Él, gobernaremos con Él y después vendremos como aquel ejército a batallar con Satanás el diablo. Vale la pena no juzgar a nadie. Hermanos, a ti te digo, no pienses que todo se acabó, que no hay solución. Él puede ayudarte en todo. Él es tu Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me los guarde. Alabanza, mi Dios. Doy gracias al Señor por esto. Un hermano más tiene su título, amados, y nosotros damos gracias a mi Cristo por esta bondad del cielo y por la sabiduría e inteligencia de mis hermanos. Así que felicitamos a nuestro hermano Jesús Alejandro Arenas Jiménez, que está recibiendo su título para la gloria de Dios. Le pedimos al Señor que siga este muchacho
cosechando. Y también le pedimos la libertad para que él pueda tener, o todos aquellos que de alguna manera han estudiado para lograr esto, seguir adelante y tener sus éxitos, y que Venezuela tenga las oportunidades para que así sea. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.